Vincent Palermo es conocido por ser la inspiración del icónico personaje de Tony Soprano en la famosa serie Los Soprano. Se adentró en el mundo de la mafia a una edad temprana, convirtiéndose en un miembro destacado de la familia de Cavalcante. Y al igual que su par ficticio, él no era reacio a utilizar tácticas violentas para establecer y mantener el control. La combinación de sus actividades delincuenciales, su liderazgo temporal y su traición y posterior reinvención como testigo protegido lo convierten en un hombre intrigante que encarna la dualidad del poder y la vulnerabilidad en el mundo del crimen. Vinny Ocean, Vincent Palermo. Vincent Palermo nació en Nueva York el 4 de junio de 1944. Criado al calor del Bronx, en una familia italoamericana, desde pequeño entendió que el mundo no era una de aquellas esquinas limpias de Brooklyn, sino un sucio mercado de intercambios donde el respeto se ganaba de múltiples formas. Su padre, un inmigrante italiano que llegó a esa ciudad cuando apenas era un adolescente, había establecido su núcleo más cercano en la ciudad y en el hogar, haciendo que las relaciones se forjaran con gran firmeza. Ese jovencito fue criado con una moral rígida, los suyos ante todo y la lealtad no era negociable. Desde aquel entonces mostró que sería alguien con características peculiares. A pesar de que su familia parecía ser la foto perfecta de la inmigración italiana en América, con un padre notablemente trabajador, una madre devota y asmática que nunca se movía de la cama y 5 hermanas, él tenía bajo reserva su lado oscuro. A los 16 años, su padre murió, dejándole la tarea de velar por los afectos que estaba dejando atrás. No hubo lamentos ni grandes discursos en su funeral, porque para él los lloriqueos no llenaban los vacíos económicos. Dejó la escuela para trabajar en un par de empleos, algo típico de alguien que entendería que la vida no te da nada a cambio de palmaditas en la espalda. Fue en el Fulton Fish Market, ese hervidero de negocios asociados al mar, donde Palermo forjó su apodo. Vinny Ocean le empezaron a llamar. No era solo un nombre inventado en alguna conversación sin importancia, era el apodo de alguien que se movía como un pez en el agua, alguien que sabía cómo nadar entre las corrientes sospechosas, todo mientras vendía pescado en el mercado mayorista. No lo manifestaba ni nada, pero era un tipo que no soñaba con ser un modelo a seguir o un hombre honesto. Simplemente comprendió lo que muchos ignoraron. Aspiraba a multiplicar el dinero al costo que fuera. Su turno era nocturno y algo abrumador. Cumplir horario no era lo suyo y él lo sabía. Además, no se veía a sí mismo fileteando pescado toda su vida. Por eso, por las tardes, el tipo no perdía el tiempo. Se paseaba por otros rincones de la ciudad cultivando relaciones con bandas criminales, un par de préstamos usureros con un caporejime de los Gambino, apuestas con otro del mismo calibre y, por supuesto, su cercanía con los Genovese, una de las familias más influyentes. Vincent no era un tipo que hablara mucho. De hecho, partía de la premisa de que era mejor callar más que una tumba, hablar solo con unos pocos selectos y evitar la atención. Su arresto más famoso por aquellos días fue por robar camarones en el mercado, pero eso, claro, no era más que un detalle insignificante. En el fondo, él sabía lo que se hacía. De hecho, casi en paralelo a estos sucesos, en su andar se topó con una pieza clave en su ascenso. La sobrina de Simón Paul Rizzo de Cavalcante, también conocido como Sam el Plomero, el jefe de la familia criminal de Cavalcante, la más poderosa en Nueva Jersey. Palermo, como cualquier buen mafioso en sus primeros años, veía oportunidades hasta en los matrimonios, y casarse con la sobrina de un capo no era más que un boleto dorado para acceder a lo que realmente importaba: negocios turbios y un lugar en el gran tablero delincuencial. Sam de Cavalcante, al ver en Vinny Ocean una mezcla de determinación y discreción, decidió convertirlo en su amigo cercano. Le abrió las puertas de su club social en Kenilworth, un punto de encuentro para los miembros de la organización que presidía y donde los negocios se hacían entre risas y tragos y donde el dinero cambiaba de manos fácilmente. A pesar de todo este oscuro ascenso que estaba experimentando, él no era todo lo que uno podría imaginar de un mafioso típico. Tenía su lado bueno, por decirlo de algún modo.
De hecho, era famoso por ser protector con los niños y en una ocasión incluso había detenido a un hombre que golpeaba a su hijo. En otra, había rescatado a un niño pequeño que había caído en una piscina y se estaba ahogando. Iba con regularidad a la iglesia y llegó a tener un ahijado al que consintió de múltiples maneras. Parece que la imagen de hombre rudo y mafioso no siempre se ajustaba a su comportamiento. De alguna manera, siempre parecía que existía una brecha entre la persona que la sociedad veía y la persona que él realmente era. En cualquier caso, el tipo había aprendido lo que muchos no sabían. Para sobrevivir en ese mundo, necesitas ser dos personas a la vez, el ángel y el demonio. A finales de los años 70 y principios de los 80, cuando Vincent ya estaba establecido, su vida tuvo un traspié, como suele ocurrir con todos los que juegan en las ligas altas de la mafia. Se divorció una vez y se volvió a casar, pero el mayor problema era económico. No se sabe mucho al respecto, pero contrajo varias deudas difíciles de pagar con instituciones de salud y el gobierno. Igualmente, los impuestos asociados a sus propiedades y la hipoteca de una ostentosa mansión frente al mar le daban más dolores de cabeza que placeres. En pocas palabras, tenía más egresos que ingresos. No se sabe cómo salió de aquellos aprietos, aunque sin duda nada lo iba a detener en sus intenciones. En el lado oscuro del crimen organizado, la familia a la que pertenecía era una fuerza a tener en cuenta y en 1982, un cambio significativo en el liderazgo marcó un nuevo capítulo en su infame historia. Simoni, apodado cariñosamente Sam el Plomero por su fachada de empresario legítimo, ya llevaba casi 2 décadas al frente de la organización, pero para este punto de los acontecimientos estaba listo para alejarse del centro de atención. Las razones eran tan turbias como las aguas en las que navegaba: edad, problemas de salud y tal vez un toque de desilusión con el cambiante panorama del crimen. De Cavalcante entregó oficialmente las riendas a Giovanni Ricci después de años de un semi-retiro, disfrutando del sol y el agua salada de Florida. El ahora jefe no era solo un soldado leal, había sido preparado para este papel, sirviendo como jefe interino mientras el verdadero líder disfrutaba de aquel envidiable estilo de vida. El ascenso no fue meramente ceremonial, sino un movimiento calculado que le permitió sacar provecho de las extensas actividades delictivas en el sector de la construcción y el crimen organizado. Bajo su liderazgo, la familia prosperó, desviando dinero de los fondos sindicales y estableciendo una fortaleza en la industria de la construcción de Nueva Jersey. Pero mientras Ricci estaba ocupado consolidando su poder y acumulando ganancias, Vincent se estaba forjando su propio nicho dentro de este tapiz criminal. Durante este periodo tumultuoso, él no era solo una figura decorativa, sino que fue fundamental en la orquestación de muchas de las operaciones de la familia. Su posición le permitió ejercer una influencia y un control considerables sobre varias actividades ilícitas, incluidas la usura y el juego ilegal. Con su mente aguda y su comportamiento despiadado, Palermo se convirtió en un actor clave para mantener el control organizacional sobre el poder en medio de conflictos internos y presiones externas. A medida que el recién montado líder expandía su imperio, las tensiones servían a fuego lento bajo la superficie. Los de Cavalcante eran conocidos por sus conflictos internos y con las luchas de poder en ciernes, la lealtad se convirtió en un arma de doble filo. Los métodos de la vieja escuela de Ricci chocaban con el enfoque más moderno de su antecesor para el crimen, una ironía considerando cómo el mandamás anterior había transformado aquel grupo en una unidad más o menos cohesionada. La dinámica de los tradicionalistas versus la sangre nueva creó una atmósfera propicia para la traición y la violencia. Las ambiciones de Vincent no estaban exentas de peligro. Cuando el nuevo jefe solidificó su posición como jefe, él se encontró en una encrucijada. ¿Seguiría siendo leal a su superior o se alinearía con aquellos que buscaban desafiar el statu quo? Había demasiado en juego. La traición podía llevar a la muerte o algo peor, al exilio de la única vida que conocía. Los pillajes, las irregularidades y la violencia debían continuar. No había más por hacer, al menos de momento.
Tanto así que el 11 de septiembre de 1989, nuestro protagonista, Anthony Capo, y James Gallo tenían una cita con la muerte y, como buenos mafiosos, no estaban allí para perder el tiempo. El objetivo era Fred Wise, un tipo que había pasado de ser periodista en el Staten Island Advance a convertirse en desarrollador inmobiliario y, por supuesto, a relacionarse con mafiosos de las familias de Cavalcante y Gambino. Fred se había metido en un lío aún más grande al comprar una propiedad vacía en Staten Island para, en términos sencillos, hacer desaparecer desechos médicos peligrosos. Una jugada que no solo olía mal, sino que también había llamado la atención de las autoridades locales. Esta mala reputación lo puso directamente en la mira de los Gambino, liderados nada menos que por el propio John Gotti. La paranoia de Gotti sobre la posibilidad de que ese tipo se pasase de la raya y se convirtiese en un informante del gobierno para reducir su sentencia hizo sonar las alarmas en el submundo. Gotti, implacable y estratégico, decidió que la solución estaba en manos de los de Cavalcante y así, a través de su capo Anthony Rotondo, ordenó que Wise fuera eliminado. ¿Por qué arriesgarse a que hablara? Mejor borrar el problema. Palermo y su equipo no eran hombres de hablar mucho. La acción les salía mejor. Subieron al coche y se dirigieron al condominio de su presa en Nueva York, como si fuera una excursión de domingo. Wise salió del edificio, se subió a su coche, felizmente inconsciente de la sentencia de muerte que pesaba sobre él, y antes de que pudiera juntar una sílaba con otra, Vincent y Gallo lo saludaron con una ráfaga de plomo directo al rostro. Fin de su historia. Y con ella el peligro de que la boca de un hombre traicionara a una familia que prefería mantener sus secretos bien guardados, incluso si para eso había que manchar de sangre las aceras de Staten Island. Una vez consumado el crimen, Capo los sacó del lugar como si fueran conductores que huyen en una película barata de mafiosos. Las consecuencias del asesinato fueron tan caóticas como cabría esperar de una ejecución tan brutal. Las fuerzas del orden rápidamente relacionaron los hechos con el crimen organizado, pero los detalles de cómo se produjo este asesinato fueron, en el mejor de los casos, turbios. La familia de Cavalcante tenía sus propias luchas internas de poder y rivalidades, pero sus facciones se unieron provisionalmente para este trabajo en particular. Después del asesinato de Fred, Palermo se vio ascendiendo a un nuevo puesto con más poder y una tripulación de soldados a su disposición. Todo un pequeño imperio mafioso bajo su mando. La sangre, como siempre, daba frutos. Y es que el capo Giovanni Ricci, el hombre que había orquestado todo mientras pasaba desapercibido, terminó tras las rejas. Pero él tenía reemplazo. Gaetano Bastola, primero, y John D'Amato, luego, asumieron como jefes interinos en un par de años. La historia toma un giro de circo en 1991, cuando la novia de D'Amato, tras una fuerte discusión con él, decidió desquitarse de la forma más ruin posible. Esparció el rumor de que su pareja había estado participando en actividades homosexuales, un pecado impensable en el mundo hipermasculino que se supone dirigía. Rotondo, el subalterno que recibió aquellos datos y quien nunca fue un tipo de guardar tantos secretos, pasó la información a Giacomo Amari y a Stefano Vitabile, superiores jerárquicos dentro de la organización. Además de las acusaciones de bisexualidad, D'Amato fue acusado de usurpación y robo a la familia. Muchos miembros de la familia creían que D'Amato estaba controlado excesivamente por el jefe de los Gambino, John Gotti. El rumor se expandió rápido y en noviembre de ese mismo año, durante una reunión que debió parecer más una caza de brujas que una reunión familiar, el consigliere Stefano Vitabile autorizó el asesinato de John D'Amato. La decisión se tomó sin consultar a la comisión de la mafia. Tratándose del jefe, era una medida sin precedentes que demostró hasta qué punto se habían deteriorado las cosas dentro de sus filas. En esa fatídica tarde del 6 de enero de 1992, Anthony Capo y Víctor Di Chiara recogieron al cabecilla en funciones en el Lincoln blanco de Di Chiara, con el pretexto de llevarlo a almorzar. D'Amato, más bien sereno y despreocupado, se acomodó en el asiento trasero como un cordero al que llevan al matadero.
Mientras conducían por Brooklyn, Capo se dio la vuelta y le disparó 2 veces en la cara. Apretaría el gatillo 2 veces más para asegurarse de que no se levantaría de nuevo. Una vez que terminaron su espantosa tarea, Capo y Dichiara no perdieron el tiempo. Llevaron el cuerpo sin vida a la casa del capo Rudy Ferrone, en Mill Basin. Allí, rebuscaron en sus bolsillos y encontraron $8,000 en efectivo e incluso la tarjeta de presentación de un agente del FBI. Después de despojarlo de todo lo valioso, lo envolvieron en una lona de plástico como si fuera basura del día anterior y lo metieron en el Cadillac negro de Ferrone. El cuerpo fue luego llevado al norte del estado, a una granja propiedad del soldado Philip Lamela en Newburgh, Nueva York. Allí se desharían de él. Como dijo más tarde un sicario en un testimonio ante el tribunal, «Nadie nos va a respetar si tenemos a un jefe homosexual sentado hablando de los asuntos de la Cosa Nostra». Pero volvemos a repetir, no fue solo su orientación sexual lo que selló el destino de D'Amato. Fueron también las acusaciones de usurpación, robo dentro de la organización y el estar bajo el yugo del jefe de los Gambino, John Gotti, lo que lo convertía en una carga aún mayor. En prisión, Giovanni Riggi, el jefe encarcelado de la familia, se enteró de la ejecución de su designado. No perdió tiempo en nombrar a Giacomo Amari como el nuevo jefe interino, una medida que solo puso de relieve aún más lo rápido que podían cambiar las cosas en la jerarquía de la mafia. Pero el miedo persistió incluso después de aquella inescrupulosa muerte. Surgió la preocupación de que su hermano Frank potencialmente buscara venganza por el asesinato de su hermano. El gobierno de Cavalcante autorizó otro asesinato contra Frank D'Amato, pero finalmente nunca lo llevó a cabo. Cuando Amari murió a mediados de 1997, dejó un vacío de poder que, como era de esperar, los tiburones de la mafia se apresuraron a llenar. En este tipo de negocios, el vacío no se llena con flores y velas, sino con sangre y maniobras. Riggi, el hombre que seguía controlando todo desde su celda, prefirió evitar el caos absoluto y en lugar de dejar que los ratones lucharan por el queso, ideó un panel de gobierno. Este panel debía ser el timón de la familia, lo que, en teoría, garantizaría que no se desangraran en una guerra interna. A la cabeza de este consejo, el cabecilla colocó a algunos de los miembros más longevos y fieles: Vincent Palermo, Girolamo Palermo y Charles Mahuri. Los 2 primeros compartían apellido, sí, pero no eran parientes. No obstante, el tercero de los mencionados era un hombre que no soportaba la idea de que no le dieran el premio mayor y decidió que su único destino era ser el gran capo de la familia. Los rumores de traición comenzaron a circular como un reguero de pólvora a través de la vid de la mafia. Las ambiciones de Mahuri eran tan claras como su desdén por Vinnie Ocean. Y claro, como todo buen mafioso, optó por la solución más sencilla: eliminar a los que le hacían sombra. Ese capo, furioso, contrató a James Gallo para que se encargara de él, pero el sicario contratado no era tonto. Era amigo de Vincent y vio este complot como lo que era: un boleto a una muerte temprana para él si las cosas salían mal. En lugar de cumplir las órdenes que había recibido, hizo lo impensable: avisó a la potencial víctima sobre el inminente golpe. Ahora consciente de que su vida estaba en peligro, Palermo decidió que era hora de cambiar el orden de las cosas. Rápidamente formuló su propio complot para eliminar a su colega del panel antes de que éste pudiera atraparlo a él. La ironía goteaba espesa. Aquí estaban 2 hombres que alguna vez habían compartido camaradería, ahora enfrascados en una partida mortal de ajedrez donde solo uno podría sobrevivir. Vincent reclutó a Gallo y Anthony Capo, otro soldado con sangre en sus manos, para que lo ayudaran a ejecutar su plan contra Mahuri. Llegó el día en que decidieron tenderle una emboscada en su casa. Llegaron a la residencia de su víctima con el asesinato en la mente y la adrenalina corriendo por sus venas. Esperaron como buitres que rodean a su presa, pero el destino tenía otros planes. Ese señor nunca regresó a casa ese día. Las horas transcurrieron mientras estaban sentados en su auto. Después de lo que debió parecer una eternidad llena de tensión y frustración,
Los aspirantes a asesinos finalmente se marcharon con las manos vacías. Tras este intento fallido contra la vida de Marjorie, Vincent decidió que era mejor cancelar el contrato de asesinato por completo. Al fin y al cabo, aquel tipo ya no representaba una amenaza real. Palermo había logrado que la mafia no se comiera viva a su propia carne. A finales de 1998, Ralph Guarino, un buen hombre de la familia de Cavalcante, decidió dar un golpe de los grandes, pero no en el sentido mafioso que uno podría esperar. Este tipo no robó a un banco cualquiera, no. Robó $1.600.000 de un banco de América en el World Trade Center, un lugar que, con el tiempo, adquiriría una notoriedad que no estaba ni cerca de imaginarse. Claro, lo atraparon, pero Guarino no era un novato, él sabía que había maneras de salir a flote. En lugar de enfrentar 20 años de prisión, decidió ofrecer algo mejor, su lengua. El FBI, siempre ansioso por meterle la mano a la mafia, aceptó su propuesta. Le dieron teléfonos con micrófonos, pequeños dispositivos de espionaje que él, como un buen informante, empezó a repartir entre los miembros de la organización. Un juego sucio que, en su momento, parecía no tener fin. En ese mismo año, nuestro infame protagonista, que tenía su mundo mafioso bajo control, vio cómo su fiel mano derecha, Joseph Masella, caía muerto de un disparo. Aquella pérdida dejó un hueco, uno que Ralph, con el respaldo del FBI, estaba más que dispuesto a llenar. La subida de Guarino dentro de la familia fue rápida, tal vez porque las intrigas del crimen le parecían más brillantes que el futuro del propio Vinnie Ocean. Tendría que pasar menos de un año para que ese mismo hombre se diera cuenta de que el tiempo le estaba jugando en contra. Con el FBI estrechando su control sobre los de Cavalcante, gracias en parte a informantes e investigaciones incesantes, Palermo se encontró en una encrucijada. No tuvo más remedio que hacer lo que muchos en su lugar harían. Bajo presión y con la espalda contra la pared, tomó la decisión que lo cambiaría todo. Se convertiría en testigo del gobierno. Su testimonio fue explosivo. Confesó haber participado en múltiples asesinatos, incluido el de Fred Wise, y puso al descubierto el funcionamiento interno de la familia. Detalló planes para eliminar a rivales como John D'Amato y otros que se habían cruzado con él o simplemente se interponían en su camino. No se trataba de un simple delito callejero menor, se trataba de una traición a gran escala que diezmaría a una familia criminal entera. La jugada era arriesgada porque lo marcó como un objetivo dentro de los círculos del crimen organizado, pero, al final, él y su núcleo familiar fueron ingresados al programa de protección de testigos. Un cierre perfecto para un tipo que había pasado toda su vida en la oscuridad. Pero, como era de esperarse, la historia no terminó con flores. Los fiscales descubrieron que Palermo, el mismo que se había entregado a las autoridades, había dado $1 millón en efectivo a su hijo, Michael, lo que podría poner en peligro su estatus de testigo protegido, un último giro irónico en la historia de un hombre que había vivido y respirado la mafia hasta el último aliento. Y así, entre traiciones y secretos, la mafia de Cavalcante seguía su camino, aunque de una manera mucho más vulnerable que antes. Casi una década después, el 14 de septiembre de 2009, el New York Daily News ejecutó una tarea particular: exponer a los viejos perros mafiosos, entre esos al ahora sexagenario Vincent. Ahora, ese señor estaba viviendo bajo el nombre de James Cabela en Houston, Texas, donde operaba clubes de striptease. Pero lo peor de todo no era eso. Lo peor era que esos clubes, según la policía de Houston, eran una fuente continua de negocios turbios, comercio de drogas y prostitución. El buen Palermo, o mejor dicho, Cabela, parecía haber cambiado el escenario, pero no los negocios. Al parecer, la mafia no solo se llevaba en la sangre, sino que se heredaba en los negocios. El día después de que el reportaje saliera a la luz, un canal televisivo de Houston presentó un segmento investigativo sobre él, en el que, por supuesto, no hubo sorpresas. El tipo seguía siendo un mafioso, solo que con una nueva dirección de negocios, ahora con brillo, strippers y luces de neón. Mientras tanto, él se hacía el desentendido.
Un par de semanas después, Palermo decidió vender su mansión en un barrio cerrado de Houston, inicialmente pidiendo $4 millones. Pero, como todo buen negocio de mafioso en fuga, las cosas no salieron como esperaba. Bajó el precio y, en los siguientes 2 años, la mansión pasó de $4 millones a $2 millones. A pesar de todo, no hubo compradores interesados y en junio de 2011 decidió quitarla del mercado. Mientras tanto, en Houston se hizo eco de un juicio que Vinnie Ocean enfrentaba. El antiguo dueño de uno de sus clubes de striptease lo demandaba, alegando que solo había pagado $5.000 de los más de $1.300.000 por los que había adquirido el negocio. Nada que un mafioso no pueda manejar. Al fin y al cabo, él había aprendido a tratar con números grandes y, en su caso, la mafia nunca se retiraba completamente. El 4 de marzo de 2013, Vincent Palermo decidió que ya no podía seguir viviendo del aire. Así que, para no perder su mansión de lujo ni sus clubes de striptease, optó por declararse en bancarrota bajo el capítulo 11 en el Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Texas. Este truco legal no significaba que sus deudas desaparecerían como por arte de magia, pero al menos le daba algo de tiempo, una especie de pausa, un alivio momentáneo. Sus activos no serían liquidados, pero el tipo estaba muy lejos de ser un hombre libre de problemas financieros. 2 años después, en septiembre, decidió intentar de nuevo la venta de su lujoso aposento. Esta vez, logró venderla en agosto del año siguiente por $2.850.000. Desde entonces, es poco lo que se ha sabido sobre él. Actualmente debe tener 80 años de edad y su vida sigue siendo un tema intrigante para los medios de comunicación que exploran los restos del crimen organizado en Estados Unidos. Si te ha gustado la historia del enigmático Vincent Palermo, entonces no deberías perderte la increíble historia del padrino de Montreal, Vito Rizzuto. Su historia la tienes justo ahora en pantalla.